En el fútbol moderno se suele hablar de entrenadores revolucionarios, de sistemas complejos, de pizarras llenas de flechas y conceptos tácticos difíciles de explicar. Pero hay otro tipo de entrenador, mucho más raro y quizá más valioso, el que entiende a las personas antes que al sistema. Vicente del Bosque pertenece a esa categoría. No gritaba, no humillaba, no necesitaba imponer autoridad a base de miedo. Su mayor virtud fue saber cuándo proteger, cuándo esperar y cuándo soltar las riendas. Y gracias a eso, varios futbolistas no solo ganaron títulos, sino que alcanzaron el punto más alto de sus carreras bajo su mando. Hoy vamos a repasar el top 5 de jugadores que Vicente del Bosque llevó a su mejor versión, combinando su etapa en el Real Madrid y en la selección española, con hechos comprobados, contexto histórico y momentos icónicos. No es un ranking de talento, es un ranking de impacto real bajo su gestión. Número 5. Fernando Torres, el goleador que aprendió a sufrir. Fernando Torres es uno de los nombres más complejos de analizar dentro del ciclo de Vicente del Bosque, porque no hablamos del Torres explosivo del Atlético o del Liverpool. Hablamos de un delantero que cuando del Bosque toma la selección ya no estaba en su pico físico, y aún así fue clave. Del Bosque entendió algo fundamental. Torres ya no podía ganar partidos solo con velocidad, pero podía ser determinante desde el sacrificio, la inteligencia y el timing. Durante el Mundial 2010 no fue titular indiscutido, fue criticado por su falta de gol, arrastraba problemas físicos evidentes y sin embargo Del Bosque jamás lo expuso públicamente, lo sostuvo, lo protegió y lo mantuvo dentro del grupo. El resultado se vio en la Eurocopa 2012, en un torneo donde España jugó sin delantero clásico durante varios partidos. Torres apareció cuando más se lo necesitaba. Gol clave, asistencias, máximo goleador del torneo. Del Bosque lo utilizó como arma de impacto, no como figura permanente. Ese manejo prolongó la relevancia internacional de Torres, cuando muchos ya lo daban por acabado. No fue su versión más espectacular, pero sí fue la versión más madura, colectiva y efectiva de su carrera internacional. Número 4. Andrés Iniesta, el talento que floreció sin miedo. Andrés Iniesta siempre tuvo talento, eso nunca estuvo en duda. Lo que sí estaba en duda durante años era si podía convertirse en el jugador decisivo de los grandes momentos. Vicente del Bosque fue el entrenador que terminó de liberarlo. Con Vicente del Bosque, Iniesta dejó de ser el socio ideal, el acompañante de Xavi, el talento frágil, y pasó a ser el hombre de los momentos eternos. Del Bosque confió en Iniesta incluso cuando no estaba al 100% físicamente. Venía de lesiones largas, la prensa pedía alternativas. Nunca lo señaló, nunca lo apuró, y el fútbol devolvió esa confianza multiplicada. El momento que lo cambió todo llegó el 11 de julio de 2010, minuto 116, final del Mundial, Países Bajos versus España. Iniesta marca el gol que convierte a España en campeona del mundo. Ese gol no fue casualidad, fue la consecuencia de años de confianza absoluta. Del Bosque entendió que Iniesta no necesitaba presión, necesitaba sentirse respaldado incluso cuando fallaba. Después de ese mundial, Iniesta entró definitivamente en la élite histórica del fútbol. Balón de Plata 2010, MVP de torneos, referente emocional del grupo. Con Del Bosque, Iniesta dejó de ser promesa eterna y se convirtió en leyenda. Número 3. Raúl González, el capitán que potenció a todos. Raúl ya era una estrella antes de Vicente del Bosque, pero fue con él cuando alcanzó su máxima influencia global dentro del Real Madrid. Del Bosque no lo potenció desde el brillo individual, lo hizo desde el liderazgo silencioso. Raúl fue capitán, referente y ejemplo diario de profesionalismo. Del Bosque lo utilizó como pegamento del vestuario, especialmente en una etapa complicada, la era de los galácticos. En un vestuario lleno de egos, Zidane, Figo, Ronaldo, Beckham. Raúl fue el equilibrio. Del Bosque supo algo clave. Si Raúl estaba cómodo, el vestuario funcionaba. Por eso lo respaldó siempre, en posiciones distintas, en roles menos goleadores, en tareas que no se ven en estadísticas. Y aún así, Raúl respondió con goles decisivos, Champions League, noches europeas históricas, liderazgo sin estridencias. Del Bosque llegó a decir, Raúl hacía mejores a los demás. Y esa frase resume todo. Raúl no alcanzó su pico con goles espectaculares, sino con autoridad moral y futbolística.
Con Del Bosque, Raúl fue más que un delantero, fue el alma del equipo. Si llegaste hasta aquí es porque te apasiona el fútbol bien contado. Suscríbete y deja tu like, porque lo que viene ahora incluye dos nombres que marcaron una era completa del fútbol mundial. Número 2. Xavi Hernández, el cerebro que alcanzó la perfección futbolística sostenida en el tiempo. La ponía ahora atrás en el punto de penalti, Xavi, ¡gol! Xavi siempre fue un futbolista excepcional, pero con Del Bosque alcanzó algo todavía más raro, la perfección futbolística sostenida en el tiempo. Del Bosque entendió que Xavi no necesitaba cambiar su juego, sino que el equipo debía girar a su alrededor. Con España, Xavi pasó de ser un gran mediocampista a convertirse en el eje absoluto del fútbol internacional. Entre 2008 y 2012, bajo la continuidad del modelo que Del Bosque consolidó, control total del ritmo, dominio territorial, lectura superior del juego, Del Bosque jamás le pidió más llegada al área, jamás le exigió goles, jamás lo expuso a debates innecesarios. Le dio algo mucho más valioso, autoridad total dentro del campo. Xavi fue el futbolista que decidía cuándo acelerar, cuándo pausar, cuándo matar el partido. En la Eurocopa 2012, España alcanza su punto más alto y Xavi es el metrónomo perfecto de un equipo que domina sin sufrir. Del Bosque entendió que el mejor Xavi no era el espectacular, sino el invisible para el rival. Y así, Xavi cerró su etapa internacional como campeón del mundo, bicampeón de Europa, referente táctico global. Con Del Bosque, Xavi no solo ganó títulos, definió una era del fútbol mundial. Número 1. Iker Casillas, el líder que encontró paz y grandeza. Mano a mano, Robben contra Casillas, Robben va a chutar, Casillas. El número 1 no podía ser otro. Iker Casillas es el ejemplo perfecto de cómo Vicente Del Bosque no solo potenció futbolistas, potenció personas. Casillas llegó a la selección siendo joven, impulsivo, emocional, tenía reflejos extraordinarios, pero también altibajos mentales. Del Bosque lo convirtió en capitán, referente y líder silencioso. Le dio algo que ningún entrenador le había dado antes, confianza sin condiciones. Durante el Mundial 2010, Casillas fue criticado duramente en la fase de grupos. Errores, dudas, presión mediática. Del Bosque jamás lo cuestionó públicamente, jamás abrió el debate de la portería. El resultado, partidos decisivos sin encajar goles, mano histórica ante Robben en la final, capitán levantando la copa. Esa parada no fue solo un reflejo, fue el fruto de una mente tranquila, protegida y segura. Del Bosque entendió que Casillas necesitaba estabilidad emocional, más que competencia interna constante. Luego llegaron Eurocopa 2012 sin encajar un solo gol, liderazgo absoluto del vestuario, reconocimiento mundial. Casillas alcanzó su mejor versión global con Del Bosque, no solo como portero, sino como capitán histórico. Vicente Del Bosque nunca fue un técnico de frases virales, nunca buscó protagonismo, nunca necesitó imponer miedo, y aún así logró algo que muy pocos entrenadores han conseguido: sacar la mejor versión de futbolistas legendarios al mismo tiempo. Raúl, Iniesta, Xavi, Casillas, Torres, todos distintos, todos complejos, todos gestionados desde la calma, la inteligencia emocional y el respeto. Del Bosque demostró que el liderazgo no siempre grita, la autoridad no siempre impone, el éxito no siempre humilla. Su legado no es solo una Copa del Mundo y 2 Eurocopas, es haber creado un entorno donde los grandes talentos pudieron ser grandes sin destruirse entre ellos. Si te gustó este análisis, suscríbete y deja tu like. Cuéntanos en los comentarios a qué otro entrenador te gustaría que analicemos. Del Bosque es el mejor gestor de vestuarios de la historia. Y si no lo viste todavía, te recomendamos el video sobre los jugadores que Luis Enrique potenció, para comparar dos estilos opuestos, pero igual de exitosos. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.